que era la porción de la Biblia que estábamos estudiando acerca de las doctrinas fundamentales del cristianismo, del Evangelio. Y hoy vamos a tocar la tercera doctrina fundamental. Vamos a tocar así un poquito superficial, pero espero que nos sirva a todos, al menos para tener claros estos conceptos que habla también el escritor de los Hebreos. Solo que el escritor de los Hebreos no profundiza sobre esto, porque él dice que no se puede poner de nuevo el fundamento, ¿verdad?, para aquellos que ya conocimos al Señor. Y está regañando a los hebreos, diciéndole que ellos se han debilitado del conocimiento del Señor y se han hecho inmaduros. Y pareciera que fuera necesario volver a explicarle los rudimentos del Evangelio, pero dice el escritor, eso no lo vamos a hacer de nuevo, porque no es necesario poner el fundamento de nuevo, porque aunque los hebreos parecían que estaban retrocediendo, ellos no estaban perdiendo su condición de hijo, entonces no había sentido poner el fundamento de nuevo. Pero entonces solo menciona algunas de las enseñanzas de las que dice él no va a volver a profundizar sobre esto, pero nosotros sí vamos a solo a afianzar esos temas, no porque los necesitemos como que fuéramos convertidos de nuevo, porque no nos podemos convertir de nuevo, ¿verdad? Ese es el punto de lo que todos los hebreos, no se puede uno convertir otra vez. Entonces dice Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, y así lo llama él, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. ¿Cuál fundamento? Esto que viene a decir ahorita, del arrepentimiento de obras muertas, ya hablamos de eso, de la fe en Dios, ya hablamos de eso también, y ahora vamos a hablar de esto, de la doctrina de bautismos, luego de la imposición de manos, que vamos a hablar posteriormente de esto, de la resurrección de los muertos, también vamos a hablar de esto, y del juicio eterno. Eso parece que eran las doctrinas fundamentales que se predicaban en las iglesias evangélicas, en la iglesia apostólica, y principalmente a los recién convertidos, eran los temas que necesitaban ellos dejar bien claro. Entonces vamos nosotros a retomar esos temas para afianzar ese contenido fundamental de la fe en Jesucristo. Entonces nos vamos a detener en el versículo 2, donde vamos a hablar de la doctrina de bautismos. De eso vamos a hablar. Entonces, no sé si les llama la atención cómo se llama esa doctrina. ¿Hay algo que le llame la atención o qué es de peculiar en el nombre de esa doctrina? Bueno, vimos primero la doctrina del fundamento, de arrepentimiento de obras muertas, esa se llama la primera. Luego de la fe en Dios, y esta se llama de la doctrina de bautismos. ¿Hay algo curioso ahí? ¿No notan algo curioso? ¿Y cómo se llama esa doctrina? ¿Qué notan de curioso? Correcto, eso. Que dice bautismos. O sea que no está hablando de un solo bautismo. Ahí, como que el escritor de los Hebreos estuviera hablando de varios bautismos, ¿verdad? Porque así dice la doctrina de bautismos. No de un solo bautismo, sino de más de un bautismo. Entonces, ¿de qué bautismos podría estar hablando el escritor de los Hebreos? ¿A qué bautismos se podría estar refiriendo? ¿Qué bautismos conocemos nosotros? Si alguien ¿de qué bautismos hemos escuchado nosotros? Del Espíritu Santo, en agua y agua. ¿Ya? Esos son los más conocidos. Bien, si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, pues ahí nos vamos a dar cuenta que sí hay un par de bautismos de los que habla el Nuevo Testamento y la enseñanza apostólica. A eso se refería, a la enseñanza de estos bautismos. Entonces, comencemos aclarando qué es el bautismo. Ya hemos hablado de esto en algunas predicaciones de los domingos. La palabra bautismo quiere decir
sumergir, o habla de una inmersión. Eso es bautismo, cuando alguien lo meten en algo, entonces lo están bautizando en eso que lo están metiendo. El bautismo ritual que nosotros conocemos, ¿verdad? En eso consiste. Todos los que estamos aquí nos hemos bautizado, ¿verdad? ¿Sí? No te bautizado todavía, ¿verdad? Ya te vamos a bautizar. Entonces, pero ya listo el bautismo, ¿verdad? Entonces lo que se hace, cuando a mí me bautizaron, que el pastor me dijo, agárrese de mi brazo. Yo tenía como 12 años, pero agárrese de mi brazo y no se vaya a soltar y tápese la nariz. Entonces me agarré con un médico, entonces él bajó el brazo y me metió, creo que fue en el lago de Coatepec, y lo paño. Entonces me sumergieron, entonces ahí me estaban bautizando. ¿Me estaban bautizando en qué? En agua, ¿verdad? En las aguas de Apulo. Entonces desde ahí el agua de Apulo es bendita. Entonces los meten a uno, creo que a todos los bautizaron así, menos a los que los bautizaron chiquitos. ¿A quién los bautizaron chiquitos? ¿A quién no la bautizaron así chiquita? Creo que ni se acuerdan, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno. ¿Cómo se hace el bautismo de Dios? Ok. Sí, no es inmersión. Correcto. Miren, la verdad es que hay varias maneras de practicar el bautismo. Pero cabal, como dice la palabra, la inmersión no es, ¿verdad? Pero el ritual se llama bautismo. Pero la palabra bautismo en realidad quiere decir eso, sumergir, ¿verdad? Es una inmersión. Entonces, claro con eso es el bautismo. Entonces vamos a hablar nosotros de los bautismos, de lo que habla el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y vamos a procurar entenderlo bien. Así que si no me voy a entender, la misma súplica de siempre, ¿verdad? Pregúntenme y aprendemos todos. Y todos quedamos entendidos de acuerdo a la palabra del Señor. Vamos a hablar entonces primero conocemos 3 bautismos, de lo que habla el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de 3 bautismos. Uno, el que ustedes ya conocen, el ritual. El que no ha hecho Steven todavía, ese es uno. El bautismo ritual. Luego está el bautismo del que muchos hemos hablado, es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Ese ya hemos oído todos. Y hay un tercer bautismo que es el bautismo en Cristo, que también habla el Nuevo Testamento. La enseñanza del apóstol Pablo también hace énfasis en el bautismo en Cristo. Entonces, ¿cuál es el tipo de bautismo? El bautismo ritual, que es en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en Cristo. Entonces nos vamos a detener en los 2 segundos. Vamos a finalizar con el bautismo ritual. Y vamos a hablar del bautismo que es en el Espíritu Santo y el bautismo que es en Cristo. De esos 2 vamos a hablar. El primero, que es el bautismo que Cristo hace, vamos a entenderlo vamos a verlo desde los 3 actores, digamos, del bautismo. Siempre van a haber 3 actores en el bautismo. Primero, ¿quién bautiza? Segundo, ¿a quién bautiza? Y tercero, ¿en qué lo bautiza? Van a ser tres momentos, digamos así. Primero dijimos, ¿quién bautiza? Segundo, ¿a quién bautiza? Tercero, ¿en qué lo bautiza? ¿Sí? Hablemos del bautismo ritual. ¿Quién bautiza en el bautismo ritual? El pastor, ¿verdad? ¿A quién bautiza? El miembro. ¿A quién? Al creyente, correcto, el hermano convertido. ¿Y en qué lo bautiza? En agua. Muy bien, clarito. Entonces, hablemos del primer bautismo, entonces, como ya entendimos esos 3 términos, con el bautismo ritual, lo vamos a aplicar ahora con los otros 2 bautismos. Hablemos del primero, que es cuando Cristo bautiza. Entonces, primero, ¿quién bautiza? Cristo. ¿A quién bautiza? Al creyente. ¿En qué lo bautiza?
en Cristo. No, porque Cristo bautiza. Y bautiza al creyente. ¿A quién bautiza? Vámonos a Mateo capítulo 3, 11 para que descubramos ahí los elementos. Mateo capítulo 3, versículo 11. Este es Juan el Bautista hablando. ¿Ya lo tienen? Ahí está. ¿Ya lo tienen? Sí. ¿Ya lo leyeron? ¿Ya lo leyeron? ¿Ya lo leíste? Entonces, ¿quién bautiza? Cristo. Dice Juan, la verdad, yo os bautizo en agua, pero viene otro. ¿Quién es ese otro el que habla Juan? Cristo. Entonces, ¿quién bautiza? Cristo. ¿A quién bautiza? Al creyente. ¿En qué lo bautiza? En el Espíritu Santo. Dice Juan, capítulo 1, versículo 33. Siempre hablando Juan el Bautista, Juan 1:33. ¿Quién me lo lee? ¿Quién me lo lee? Juan 1:33. ¿Quién es el que lo había enviado a bautizar con agua? El Señor, ¿verdad? Ajá. ¿Y a quién iba a ver Juan? Que el Espíritu descendía sobre él. A Jesús, ¿verdad? A Cristo. Ajá, ¿qué dice? Con el Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo es el que bautiza al creyente en el Espíritu Santo. Entonces, ¿para quién es ese bautismo del Espíritu Santo? Para todos los creyentes. Entonces, no hay creyentes que no hayan sido bautizados en el Espíritu Santo. Porque Cristo lo bautiza al creyente. Eso es algo que Jesús iba a hacer. Cristo lo hace, de hecho. Hechos capítulo 1, versículo 5, ¿qué dice? Dentro de muchos días, ¿verdad? Eso dijo Jesús antes de partir. Juan bautizó en agua, dice, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y fue el evento que relata Lucas, ¿verdad? El evangelista, cuando estaban 120 en un aposento alto, y de repente un viento, se escuchó como un viento recio, ¿verdad? Luego vieron descender como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, y todos los que estaban ahí comenzaron a hablar en otros idiomas, ¿verdad? Y todos los que estaban ahí, todos los extranjeros que estaban ahí escuchaban lo que ellos hablaban y entendían lo que ellos hablaban, ¿verdad? Como una manifestación visible de que el Espíritu Santo estaba autorizando a ese grupo de creyentes. Estaba haciendo una manifestación visible, pública en ellos, de que el poder de Dios estaba en ellos. La gente que estaba ahí no entendía lo que estaba pasando. Inmediatamente lo que pensaban es que la gente estaban ebrios, que estaban locos. Y Pedro les explica a ellos y les dicen, no señores, ellos no están ebrios, ellos están recibiendo la promesa del Padre. Fíjense bien lo que sucedió aquí, porque dice la Biblia que Pedro comenzó a predicarles, ¿verdad? Ustedes lo ven en Hechos capítulo 2. Pedro comenzó a predicarles y no notan algo curioso ahí, de que lo que dice Lucas es que Pedro comenzó a predicar y se relata la predicación de Pedro, un resumen obviamente de la predicación de Pedro. Pero acuérdense que ahí había gente extranjera, gente que hablaba otros idiomas. ¿Cómo fue que ellos entendieron lo que Pedro estaba hablando? ¿Se han preguntado eso? ¿Cómo que ellos entendieron lo que Pedro estaba hablando? ¿Será que Pedro predicó varias veces en el sermón? O lo que pasó más bien fue que Pedro no estaba hablando en lenguas, sino que los demás estaban entendiendo lo que Pedro estaba hablando.
¿Habrá sido esto? No, de que hubo lenguas, ¿verdad? Porque había gente que escuchaba lo que ellos hablaban y entendía, pero cuando Pedro comenzó a predicar, una de dos, ¿verdad? O Pedro predicó varias veces el sermón, o Pedro lo predicó una vez y todos entendieron, como un discernimiento de lengua, ¿no? Bueno, sea lo que haya pasado, que no lo sabemos, que la Biblia no lo dice, que pasó algo milagroso, pasó algo milagroso. Y era el Espíritu Santo autorizando a ese grupo de cristianos y creando su iglesia. Pero no sé si notan, no sé si ustedes notaron en los evangelios, creo que Juan es el que dice que cuando el Señor estaba con ellos y estaba ya a punto de partir, estaba teniendo las últimas charlas con ellos, no recuerdo el versículo de la Biblia, si alguien lo encuentra, le doy un premio, allá en la gloria, que el Señor le dice a ellos, dice Juan, dice que literalmente Él sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu. ¿Y se lo recuerdan? Juan, entonces Juan relata ese momento en el que Jesús les dice a los discípulos, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu. O sea que los discípulos ya tenían el Espíritu de Dios, ya estaba sobre ellos el Espíritu de Dios. Entonces cuando uno ve esto, dice: bueno, si ellos ya tenían el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que pasó en Hechos? O sea, que ¿lo tenían o no lo tenían? ¿O lo tenían de forma parcial o era otra cosa lo que tenían? Pues, lo que podemos decir, lo que podemos asegurar es que lo que tenían era el Espíritu de Dios, porque eso es lo que dice Juan. Eso fue lo que le dijo: eso, reciban el Espíritu. Y lo recibieron. Entonces, los hechos que pasó, si ya tenían el Espíritu, ¿qué fue lo que pasó? Lo más seguro que lo que pasó en Hechos, pues no es más seguro, o sea que así fue lo que pasó en Hechos, es que hubo una manifestación pública, no para los creyentes, sino para los que no conocían al Señor, de lo que estaba pasando con la iglesia. Para que la gente que estaba ahí viera que lo que estaba pasando con los cristianos era algo sobrenatural. No era un testimonio para la iglesia, sino un testimonio para los impíos. De hecho, Pablo posteriormente va a hablar acerca del don de lenguas, que fue el don que manifestó el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Pablo dice después que el don de lenguas es para testimonio no de los creyentes. Así dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, creo. Pablo dice que el don de lenguas no es un testimonio para los creyentes. Nosotros los creyentes, ¿cómo vamos a buscar el don de lenguas? Pablo busca, eso no es para testimonio de los creyentes, es para testimonio de los impíos, de los inconversos. Es para ellos, no es para la iglesia, no es para que nosotros nos sustentemos. Y por eso no puede ser muy atinadamente, sino que con su infinita sabiduría, el Espíritu Santo manifiesta su presencia en la iglesia como un don, de esa manera, donde nadie podía decir otra cosa más que Dios estaba manifestando ahí, obviamente con la orientación de Pedro. Pedro les dice: no, señores, ellos no están ebrios, están muy temprano para ponerse ebrios. Ellos lo que han recibido es la promesa que dijo Joel, que en los postreros días se va a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne, y desde entonces el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne de aquellos que creemos en el Señor. ¿Sí? Y como les digo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, el versículo que acabamos de leer, es el Señor Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo al creyente, y es a todos los creyentes. No hay creyente que tenga el Espíritu y creyente que no tenga el Espíritu. No existe, porque el que no tiene el Espíritu no es de Él, así de sencillo. Dice, bueno, y el propósito, ¿cuál es el propósito de bautizar al cristiano con el Espíritu Santo? Bueno, pues el propósito es más que obvio, de acuerdo a toda la enseñanza apostólica, es que el cristiano recibe el poder del Espíritu Santo para vivir la gracia del Señor. Porque es el Espíritu Santo quien nos da fuerza para conducirnos, para vivir en santidad, para vivir en fidelidad, para vivir bajo su influencia. O sea, todo cristiano recibe el Espíritu Santo.
a través del bautismo que hace el Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice de la siguiente manera: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Bueno, aquí el por un solo Espíritu, el por podemos entenderlo de dos maneras. Dice, por el Espíritu Santo fuimos bautizados. Uno, podemos entender que es el Espíritu el que bautiza, o sea, refiriéndonos al otro bautismo, o que fuimos bautizados por el Espíritu Santo cuando fuimos sumergidos en el Espíritu Santo. Digamos que es el primero, que es el Espíritu Santo el que bautiza, entonces no nos referimos a lo que estamos hablando, pero hay un punto y coma después. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos y sean libres. Y aquí va el punto y coma, una idea que va a completar la anterior. Dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿A quiénes? ¿A quiénes, hermano? A todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. ¿Quién nos da a beber del Espíritu Santo? Cristo. ¿A quiénes? Vuelvo a preguntar. A todos. A todos. A todos. Y note acá que Pablo le está escribiendo esta carta a los Corintios. Ya les he contado quiénes eran la iglesia de los Corintios, ¿no? Las cualidades que tenía la iglesia de los Corintios. No sé qué pastor quisiera irse a pastorear una iglesia con los Corintios. Era una iglesia yuca. Pero Pablo que les escribe a ellos, a esta iglesia de los Corintios, que eran divisionistas, eran pleitistas, con problemas sexuales, con problemas de pleito entre ellos, de envidia, de celo, muchas cosas. A ellos les dice Pablo, yo estoy consciente, dice Pablo, que todos aquí fuimos bautizados con el mismo Espíritu, todos los creyentes. Una vez el creyente cree en Cristo, es bautizado por el Señor con su Espíritu Santo para recibir ese don de la gracia para ayudarnos a vivir en esa gracia, bajo la influencia del Espíritu. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo no es para andar manifestando cosas raras, no es para eso, es para recibir el poder de Dios. El Señor dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Pues ese poder lo recibimos porque necesitamos. Se dice, pues no puede haber un cristiano que no tenga el Espíritu Santo, no va a poder vivir la vida de Cristo. No se puede enseñar por el Espíritu Santo. ¿Claros? ¿Sí? ¿No? No sé, lo veo así. ¿Sí? Una experiencia al bautismo del Espíritu Santo obviamente va a ser una experiencia que no se puede repetir en el cristiano. No puede ser, uno no puede estar recibiendo el Espíritu Santo cada rato. Uno recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se queda con uno para siempre, porque uno se vuelve hijo, ¿verdad? Uno no puede perder el Espíritu Santo y recibirlo de nuevo. Y de hecho, si nos referimos a la experiencia que cuenta Lucas allá en Hechos, siendo objetivos, siendo muy objetivos. Cuando digo objetivos, es refiriéndonos al texto bíblico, viendo lo que pasó en el texto bíblico, lo que relata el evangelista Lucas, de cómo se dio esa experiencia del derramamiento del Espíritu Santo allá en el aposento alto. Si somos objetivos, y vuelvo a ser enfático, si somos objetivos, tenemos que aceptar de que ese suceso no se ha vuelto a repetir. En la historia de la iglesia no ha vuelto a haber un suceso como este, a excepción de lo que le relata el libro de los Hechos, porque pasó en la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Pasó también con los samaritanos, pero fuera de eso no hay otro registro que hable de un suceso similar. Y de hecho la enseñanza apostólica no hace énfasis en ese tema, en recibir una experiencia similar a la que recibieron los cristianos en el Pentecostés, sino que Pablo da por sentado de que aquel que cree en Cristo ya ha recibido el Espíritu Santo. Y no se hace ninguna referencia en ninguna carta apostólica a que los cristianos deben buscar una manifestación similar a la que experimentaron los primeros
cristianos. ¿Sí? Entonces, siendo objetivos, no ha habido otra manifestación igual a lo que dice la Biblia. Y ustedes dirán, ¿verdad? No, porque en aquella iglesia vimos que los hermanos estos, no, acuérdense lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el don de lengua que recibieron los cristianos en el libro de los Hechos? Eran idiomas que la gente podía entender. Lo que nosotros vemos ahora como manifestación del don de lenguas, no lo es. Si somos objetivos, tenemos que decir, no lo es. No son idiomas esos. No es ningún lenguaje que otra persona pueda entender. No lo es. Solo son sílabas que se repiten. Sílabas que no tienen ningún sentido. O sea, no podemos decir que esas experiencias son similares a las del libro de los Hechos, porque no lo son. En el libro de los Hechos, las personas, los cristianos, hablaron otros idiomas y la gente que estaba ahí podía entender lo que ellos estaban diciendo. Y por eso se asustaban, porque entendían lo que estaban diciendo. Y Pablo después viene a ordenar, ¿verdad? Todo ese uso excesivo que los corintios estaban haciendo sobre el don de lenguas. Viene Pablo y los ordena y dice, ay, no, ustedes están haciendo changoneta con esto. Y eso que con los corintios sí había una manifestación del Espíritu Santo con lenguas, sí lo había. Y Pablo les tiene que decir, señores, ordénense, cálmense con esto no es así. Ahora, si Pablo estuviera aquí con un montón de iglesias, se asustaría. Tenemos que decirlo así, o sea, esa experiencia del libro de los Hechos no se ha vuelto a repetir, no ha vuelto a pasar. Al menos yo no lo he visto. Y he estado en varias iglesias pentecostales, varias iglesias donde supuestamente se manifiesta el Espíritu Santo, pero si me voy a la Biblia, tengo que decir, no, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Claro, ¿no? Díganme algo pues, ese pipilé. Sí. Sí. No era salvo. Bueno, se me salió. Así, no, pues así, ya las predicaciones de él, entonces, sí, ¿cómo va a gente entiende este tipo de cosas? Y no, gente está diciendo, no la dice la palabra. Sí. Porque mucha gente, entonces, tiene esa creencia, no soy salvo, sino que es otra manifestación de Dios. Porque eso se va. Lo que he entendido que la manifestación de hablar en lenguas es el bautismo del Espíritu Santo. Eso no hace la oración. Entonces, y esto es lo que la mayoría de pentecostales es lo que dicen. Sí, aquí ni modo, o sea, yo le digo, lo que hay que hacer es la Biblia. Aquí yo podría hacer misa, sí, y otro hermano puede hacer lo que quiera, pero aquí lo que nos manda la Biblia. No hay otra. Y ningún pasaje en la Biblia hace una manifestación así contundente, ¿no? Que quien no reciba el don de lengua no es salvo. Eso es muy atrevido decirlo. Inmediatamente ustedes se dan cuenta que esa persona no tiene una predicación bíblica. Entonces, de ahí hay que poner un alto, ¿verdad? Porque lo que está enseñando no es bíblico. No sé si ustedes han encontrado un pasaje que diga eso. Que alguien que no reciba el don de lengua no es salvo. ¿Dice eso en la Biblia? No lo dice. Ahora, lo que sí podemos decir es que si alguien no es bautizado con el Espíritu Santo, sí, no es salvo. Eso sí lo podemos decir. Porque, como acabamos de leer acá, el Señor bautiza a todos los creyentes. Entonces, lo que sí tenemos que afirmar es que todos los creyentes son bautizados en el Espíritu. Eso sí tenemos que decir. Pero de acuerdo a lo que dice Pablo también, Pablo dice que el Espíritu reparte los dones como Él quiere. Entonces, incluyendo el don de lengua. Entonces, a mí, yo nunca he hablado en lenguas. Y si fuera así, todavía me quedé fregado, ¿no? Porque sí, ¿y cómo hago, pues? Si el Espíritu lo da a quien Él quiere, como Él quiere. Y si no quiere darle lengua a uno, ¿qué va a hacer uno? ¿Verdad? Ahí me quedo. Ya me venía a la mente que quiere decir que cuando uno, la iglesia dice que pidamos el bautismo en el Espíritu Santo, el que está diciendo eso es como que no cree que no tenemos todo. Sí, definitivamente. Es como lo que les predicamos el domingo pasado, ¿verdad? Lo que pasa es que se nos ha pegado un lenguaje
sobre todo los pentecostales, ¿verdad? Un lenguaje bonito, un cristiano, podemos decirlo, pero es un lenguaje que viene de otras culturas, ¿verdad? Sobre todo la gringa, que allá donde comenzó el tema de este movimiento pentecostal. Bueno, no empezó ahí, la verdad. De Estados Unidos fue que se difundió más el movimiento pentecostal, con la expansión de misioneros pentecostales y todo eso, vinieron con ese lenguaje y nosotros lo adoptamos bien fácilmente, ¿verdad? Lenguaje de ven Espíritu, desciende sobre nosotros, clamemos por el Espíritu. Y si vamos a la Biblia, no tiene sentido. No tiene sentido decir eso. Un cristiano, ¿ya por qué va a clamar? Porque venga el Espíritu. Si usted ya tiene el Espíritu de Dios, no tiene sentido. Porque como les digo, es un lenguaje que ya adoptamos, ya es muy natural. Hasta nuestras canciones son así. Espíritu. Las canciones a veces se está como contradiciendo lo que uno ya tiene dentro. Y como acuérdense que la mayoría de cantantes cristianos son de la línea pentecostal, con Marco Barrientos, Marcos Ruiz, Lino Montero, José Adrián, que ya no es cristiano. Cuando deberían de decir de dar gracias mejor por sustentarnos con el Espíritu de Dios. Sí, o depender del Espíritu, qué sé yo. Ajá. Pero son canciones bonitas, ¿verdad? Sí. Pero pues, si uno las analiza, sí no son muy bíblicas, que digamos. Como la de Machaca, no lo son, no sé, todo, no tiene sentido. De acuerdo a la Biblia, no tiene sentido. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Dios, está con nosotros. Todo el tiempo nosotros no nos podemos desprender del Espíritu. No se puede, no hay manera. Porque alguien que no tenga el Espíritu, lo dice Pablo, no es de él. Así es sencillo. Si un momento usted perdió el Espíritu, no es de él. Y si lo perdió, no lo puede recibir de nuevo. Dice el escritor a los Hebreos que es imposible que aquellos que nadie fueron iluminados por la palabra del Señor, que experimentaron del mundo celestial, que esto, que lo otro, y que volvieron atrás, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. No se puede. Es imposible, dice el escritor a los Hebreos. Eso no puede pasar. Nosotros ahora les digo si somos bíblicos, ¿no? Si le queremos creer a Guy Ávila, pues entonces dejamos de ser bíblicos. Entonces, o le creemos a Guy Ávila o le creemos a la Biblia. Yo le sugiero a usted que le crea a la Biblia, porque los hombres nos podemos equivocar, ¿no? Pero la Biblia no se equivoca, ¿sí? Entonces es mejor que nos vayamos a la Biblia y busquemos una interpretación que sea más congruente con el resto de la Escritura, ¿no? Para poder adoptar una postura. Entonces, no, tranquilo, hermano, si usted ya conoció al Señor, usted tiene el Espíritu de Dios y usted es salvo. Los dones del Espíritu, el Señor da los dones como Él quiere, dice pues, no le quiero leer ahí Corintios, 1 Corintios capítulo 12, dice que lo da como Él quiere. Entonces a uno le va a dar lenguas, a otros no le va a dar lenguas. ¿Y cómo vamos a hacer con todos los que no le dan lenguas? No quiere decir que no haya sido bautizado en el Espíritu. Si son creyentes, el Señor ya los sumergió en el Espíritu. A todos se nos dio a beber el mismo Espíritu, dice Pablo ahí en Corintios. A todos. Incluso a esos corintios que eran malacates, eran pleitistas, eran divisionistas. Ellos también habían recibido el Espíritu de Dios. Bien. Claro, entonces, el primer bautismo que hace Cristo en el Espíritu. Hay un segundo bautismo que huele a café. En el otro bautismo, ¿quién bautiza? Bueno, vámonos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que acabamos de leer. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados. Aquí, ¿quién bautiza? El Espíritu. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Dice, por un solo Espíritu, ¿de qué lo hace el Espíritu? ¿Verdad? Dice, por un solo Espíritu fuimos bautizados. Todos, ¿en qué fuimos bautizados? Bueno, ahí están los tres elementos. ¿Quién bautiza? El Espíritu. ¿A quién? A todos, a los creyentes. ¿En quién nos bautiza? En Cristo. Dice, en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo cuando nos bautiza en su Santo Espíritu? Nos da el poder del Espíritu para vivir en la gracia, para poder ser guiados por el Espíritu. Tenemos el Espíritu de Dios.
Eso hace Cristo. Alguien acepta a Cristo, Cristo nos sumerge en el Espíritu, nos da a beber de su Espíritu y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y al mismo tiempo el Espíritu nos bautiza y nos mete en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, que es lo que hace el Espíritu, nos mete a nosotros en Cristo. Es una inmersión, ¿verdad? Nos mete en Cristo, el Espíritu Santo. Cristo nos sumergió en su Santo Espíritu al punto que bebimos de su Espíritu. Como que les expliqué una vez, cuando a usted lo bautizaron, usted se agarró el brazo del pastor y lo metió, usted se tapó la nariz. ¿Cuántos de ustedes, a los que lo bautizaron, abrieron la boca? Ninguno abrió la boca. ¿Pero qué hubiera pasado si abren la boca? El agua no solamente hubiera estado sobre ustedes. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera estado en ustedes. Por eso es lo que hace Cristo con su Espíritu. No solo nos mete en el Espíritu, sino que nos da a beber el Espíritu. ¿Ya? No solamente lo tenemos así alrededor nuestro, sino que está en nosotros. Eso hace el Señor con su Santo Espíritu. Y el Espíritu nos sumerge a nosotros en Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué pasa? De Cristo estáis revestidos. Entonces aquí habla del bautismo en Cristo. ¿Y quién hace el bautismo en Cristo? No es Cristo, es el Espíritu Santo quien nos sumerge en Cristo. Porque cuando nosotros nos metieron en el agua, cuando nos bautizaron, imaginémonos que no era agua. Vamos a imaginarlo que no era agua para que se entienda bien esta ilustración que les voy a hacer. Imaginémonos que no era agua, sino que era pintura verde. Nos bautizaron en pintura verde. Cuando nos sacaron de la pintura verde, ¿qué vieron todos los hermanos? La pintura verde. No vieron al hermano, vieron la pintura verde. Entonces eso es lo que pasa cuando el Espíritu nos sumerge en Cristo. ¿Por qué dice Pablo que somos una nueva criatura? Porque una vez el Espíritu nos mete en Cristo, ya no somos nosotros. Es Cristo viviendo en nosotros. Pablo dice, pues ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, a la medida que nosotros nos sumergimos en Cristo, tenemos esa relación con Cristo, proyectamos más a Cristo. ¿Ya? No sé por qué no me dicen nada. Bueno, sigue o hagan así. Pues. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4. Romanos 6, 1 al 4. Bueno, espero que no me estén diciendo nada porque están asimilando lo que estamos escuchando. Espero que sea eso. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, ¿lo entienden? ¿Sí? Bien, dice: ¿qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí Pablo está hablando que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces el pensamiento normal va a ser: pues sigamos pecando para que la gracia abunde. Entonces dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Luego dice el versículo 3: pues no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 13. ¿Entienden? Colosenses 2, 9 al 13 dice de la siguiente manera: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él
en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, que estamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, una vez sumergidos en Cristo, bautizados en Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito del bautismo que hace el Espíritu Santo de los creyentes en Cristo? Bueno, integrarnos al cuerpo de Cristo. El bautismo que hace el Espíritu Santo en nosotros es para hacernos parte del cuerpo de Cristo. Él nos mete en el cuerpo de Cristo. Y ahora ya somos miembros de un nuevo cuerpo, el cuerpo del Señor. Y obviamente está vinculado a la regeneración, ¿verdad? Esta incorporación del creyente al cuerpo de Cristo involucra una regeneración en nosotros. Ya no somos igual, ya no somos de la misma naturaleza, ahora estamos en Cristo. Como somos el cuerpo de Cristo, estamos en Cristo. Y esta experiencia también del bautismo del Espíritu Santo en Cristo es irrepetible en el creyente. Esto no puede pasar varias veces. Uno no puede estar un momento en Cristo, después ya no, después volver a estar en Cristo, después ya no. No se puede eso. Porque se explicaba el domingo pasado, los que vinieron el domingo pasado, que el Señor Jesús, cuando hizo la oración por la iglesia, cuando oró al Padre, le dijo al Padre, Señor, así como nosotros nos mantenemos unidos, que así se mantengan ellos en unidad. O sea, así como la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se pueden separar, no hay manera, no existe esa posición, no puede haber eso. Porque si uno se separa, deja de ser Dios el que se separó, o deja de ser Dios los dos que estaban ahí. Entonces no puede haber esa separación. Entonces, de la misma manera, los que estamos integrados al cuerpo de Cristo no podemos separarnos del cuerpo de Cristo. No hay manera. Porque el Señor ya oró por esa unidad. De hecho, Pablo lo que nos manda a nosotros, a los cristianos, no es a que seamos unidos, sino mantener el vínculo de la unidad, es a mantenerlo, porque ya estamos unidos. Pablo no nos dice a nosotros que seamos unidos, sino que mantengamos la unidad que ya la tenemos, porque quien nos une, ¿quién es? Cristo nos une, el Espíritu Santo nos une. Si fuéramos nosotros los que mantenemos la unidad, entonces sí, hay peligro. Hay peligro porque la hermana Lisa puede pelear con el hermano Salvador y anularse. Y el hermano Salvador se puede pelear con el pajarraco y anularse. El pajarraco con él, de hecho se pelean, ya no saben todo. Pero la unidad de la iglesia no depende de nosotros, la unidad de la iglesia depende de Cristo. Y es Él el que nos mantiene unidos. Entonces, aunque usted se pelee con el hermano y usted diga, pues ya ni es mi hermana. No se puede. Así como ellos dos se pelean. Dice, pues ya no son mi hermana, te desconozco. No puede. ¿Cómo va a ser eso? Ese vínculo no se puede romper. No hay ex hermanos. Ahí va mi ex hermano. No hay manera. Es el hermano de él. Nosotros que estamos unidos en Cristo tenemos un vínculo más fuerte que el de sangre. Es la sangre de Cristo. No hay manera que se rompa ese vínculo. Entonces no se puede repetir esa experiencia en el cristiano, de recibir o ser incorporados al cuerpo de Cristo. No sé si está entendiendo, ¿verdad? Digo, esto fuerza es el bíblico. Vamos con la Biblia, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la Biblia. Bien, entonces pasemos al tercer bautismo, que es el bautismo ritual, que es el bautismo en agua. ¿Qué dice Mateo capítulo 28, versículo 19? Ya hablamos del bautismo del Espíritu Santo, ya hablamos del bautismo de Cristo, ahora hablamos del bautismo ritual. Mateo capítulo 28, 19, ya lo conocen, ¿verdad? Cada culto misionero se habla de eso. Por tanto, dijo Jesús, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí dejó una ordenanza. Jesucristo dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una ordenanza esa es una ordenanza que dejó el Señor a su iglesia. Que los discípulos fueran e hicieran. Otros discípulos no nos mandó a evangelizar.
mandó a ser discípulos. No dijo vayan y evangelicen a todo el mundo, sino que vayan por todo el mundo y a ser discípulos. El evangelismo es sencillo. Ella un tratado, Cristo te ama, no. A ser discípulos es el asunto. Ser discípulo es algo que lleva más tiempo, lleva más trabajo. Pero al final la garantía de la salvación no es el evangelismo, no es una oración de fe. Es que alguien se vuelva seguidor de Cristo. Porque en eso consiste la salvación, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, la garantía de la salvación es el discipulado, no el evangelismo. En el evangelismo pueden pasar 500 personas y decir, levanto mi mano y acepto a Cristo y hago la oración de fe. ¿Quién garantiza que de verdad lo están haciendo con fe? No hay manera. Solamente el que sigue a Cristo, el que se vuelve seguidor de Cristo, el que conoce al Señor, el que le rinde su voluntad al Señor, puede decir, él es un seguidor. Así él recibe la vida eterna. Porque cuando los evangelistas dicen que para todo aquel que cree en su nombre, le dio potestad de ser el chico de Dios. Pero el creer en el nombre del Señor implica rendirse completamente al Señor. Porque cuando yo creo que Jesús es el Señor, no me queda otra opción más que rendirme a Él completamente. No hay opción, a menos que no crea. Y solo crea que es otra religión, ¿no? Qué bonita la iglesia, pero no ha creído en Cristo. Pero el que cree en Cristo le rinde su vida completamente y recibe la salvación porque ha creído en su nombre. Bien, entonces el bautismo es una ordenanza que el Señor dejó para su iglesia de que aquellos que se volvieran discípulos de Él debían ser bautizados. ¿Por qué? Porque el bautismo, hay que entender algo. El bautismo ritual, recordemos el bautismo ritual. En el bautismo ritual, ¿quién bautiza? El pastor. ¿Quién bautiza? El miembro. El creyente. ¿En qué lo bautiza? En el agua. Si quiere ser de otra manera, en una pila, en una piscina, en un río, en el mar, donde sea. Entonces, este bautismo no produce ningún cambio en el creyente, como los otros dos bautismos que vimos. Cuando Cristo bautiza al creyente en el Espíritu Santo, ¿qué pasa en el creyente? Recibe el poder del Espíritu Santo para vivir una vida en santidad. Nosotros vivimos en santidad no porque nosotros podamos vivir en santidad, porque no sé quién de ustedes puede vivir en santidad. ¿Quién puede serlo? ¿Quién dice, yo soy recio? No podemos. Nosotros lo que hacemos es obedecer al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda. No somos nosotros. Si hemos logrado unas cositas, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, porque el Señor nos dio el Espíritu Santo. Ya no vivimos en temor, dice Pablo, ¿verdad? No hemos recibido el Espíritu de Dios para vivir otra vez en esclavitud. Así que ahora somos libres por el Espíritu Santo. Y eso pasa cuando Cristo nos bautiza en su Santo Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo nos bautiza a nosotros en Cristo, ¿qué pasa? Somos nuevas criaturas porque estamos en Cristo y nos incorpora al cuerpo de Cristo. Y esas dos cosas pasan en el momento que alguien cree en el Señor y se rinde al Señor. Pero el bautismo en agua no produce ningún efecto. Entonces yo no sé por qué algunos cristianos, no sé si era tu caso, fíjate, no sé, pero voy a hablar por otras personas. Si te queda el saco, ahí te lo pones como yo creo que no va por ahí. Pero algunas personas, si ustedes han escuchado que cuando uno les pregunta, ¿verdad? Y no te quieren bautizar, no, ese es un gran compromiso. Es un gran compromiso bautizarse en agua. Porque no pasa nada. El bautismo en agua no produce ningún cambio en el creyente. Y tampoco es un requisito de salvación, como el bautismo que hace Cristo del Espíritu. Eso sí. O el bautismo que hace el Espíritu en Cristo, eso sí, porque solo lo hace con el creyente. Entonces el que no cree, sí, está perdido. Pero el bautismo en agua no sirve para salvación. Para producir un cambio en nosotros no pasa así. El bautismo en agua es la manifestación pública de aquello que ha pasado en el corazón. De algo que ya pasó. El compromiso pasó antes. Cuando dije, sí, recibo, ahí comenzó el compromiso. No como una exhibición del bautismo. Entonces, por eso es que la iglesia evangélica solo bautiza a los que han manifestado su creencia o su fe
en el Señor. Por eso es que nosotros nos bautizamos niños, porque entendemos que los niños no han entendido el concepto de la gracia, de la salvación, de que en Cristo no lo conocen. Entonces ellos no pueden rendir su vida al Señor, porque no tienen conocimiento de qué es lo que está pasando. Solo lo hacemos con aquellas personas que han recibido a Cristo, que ya están en Cristo y que ya recibieron el Espíritu Santo. Entonces vienen ellos y dicen, bueno, entonces yo quiero hacer esa manifestación pública de lo que ya pasó. O sea, eso ya pasó. El cambio ya sucedió porque ya conocieron a Cristo. Entonces Steven ya conoció a Cristo, ¿verdad? Entonces eso ya pasó en Steven. Steven ya es parte del cuerpo de Cristo. Steven ya tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le ayuda a vivir la vida cristiana y en santidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? El otro pasa en el bautismo en agua, pero no pasa nada. Entonces no lo hago. No, es que el Señor dijo que había que hacerlo. Es una ordenanza del Señor. Estaríamos en desobediencia al Señor. Pero es una manifestación pública de lo que ya pasó. Yo le soy muy honesto. Cuando yo lo hice a los 12 años, yo no conocía al Señor, pero me bauticé. Pero eso no había pasado. Yo lo hice al revés. Yo me bauticé primero, no conocía al Señor. A los 18 años conocí al Señor y ya voy a bautizar otra vez. Hubiera querido hacerlo, pero medio pereza. Pero el asunto es al revés. Uno conoce a Cristo primero y pues uno dice, bueno, entonces no voy a bautizar. Ya, solo haciendo la formalidad, ¿no? Pero lo importante es lo que Cristo hace en el corazón de cada uno de nosotros. Así que te queda eso. Bautismo, así que como quieras, pero no avanzando. Preguntas. Dígame. Es simbólico. Sí. Efectivamente eso pasó. Sí. Bueno, sí, ahí cada quien va, pero lo que debemos entender nosotros que en realidad, vale, al menos para las dos cosas que le mencioné, no, o sea, no es que ese bautismo produjo un cambio en nosotros, el cambio ya se produjo desde que conocimos al Señor, y tampoco es para salvación, porque si usted no se hubiera bautizado en agua, igual es salva, como bueno, sí, porque se acuerdan del ladrón que estaba con Jesucristo, ¿verdad? No tuvo chance de bautizarse, ni de pagar un solo diezmo, desgraciado. Ni una ofrenda, no fue a ningún culto. El Señor le dijo, te aseguro que hoy mismo está en el paraíso. Entonces, sí, definitivamente hay que obedecer al Señor en ese aspecto, ¿verdad? Porque es la confesión pública de lo que uno ya hizo, ¿no? Y sí, produce ese efecto, eso sí, es un efecto psicológico, digamos, de que la gente está viendo, yo soy cristiano, pero debemos entender nosotros que el compromiso lo tenemos con el Señor. Y no es ni tanto compromiso, porque no somos ni nosotros los que nos portamos bien, sino que es el Señor que hace que nosotros produzcamos frutos de arrepentimiento, porque tenemos el Espíritu de Dios. Nosotros solo comenzamos a vivir en el Espíritu y el mismo Espíritu se encarga. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a hacer algunas cosas? No porque nosotros nos quedamos, porque algo nos puso un freno. Dice, espérate, que es el Espíritu Santo que nos está protegiendo. Otra pregunta. ¿Comentarios? Nelly. No. ¿Sí? ¿De dónde puede bautizar si yo me he tenido que bautizar?
Ah, sí, la Biblia no dice dónde, definitivamente de Dios, ¿verdad? Porque Jesús le pregunta a los fariseos cuando lo están cuestionando a él, cuando le dicen, ¿con qué autoridad venía a decir esa cosa? Y él sabía que lo estaban haciendo para tentarlo. Y él le dijo, bueno, entonces contéstenme a mí primero, ¿con qué autoridad Juan bautizaba? Y ahí la respuesta era obvia. La Biblia no dice de dónde, dice, pero definitivamente venía del Señor, ¿verdad? Porque Jesús lo afirma, ocupa esa pregunta para devolvérsela a ellos. Y los fariseos astutos comienzan a ver por dónde comenzar y dicen, si decimos que de los hombres recibió la autoridad, nos agarran a pedradas acá, porque todos reconocían que la autoridad tenía Dios. Y si decimos que es de Dios, nos va a decir, entonces ¿por qué nos mataron? Entonces digamos que no sabemos. Pues eso no sabemos, ¿verdad? Pues yo tampoco le digo. Entonces, pero ahí se estaba reconociendo que la autoridad venía. Entonces, de ahí podemos entender. O sea, la Biblia no relata de dónde y qué momento pasó, pero recibió la indicación. Y de hecho, pues, solo con el hecho de que Jesús haya ido a que lo bautizaran, estaba autorizado el ministerio de Juan. Solo con eso, Jesús hubiera ido, ¿verdad? Y Juan se sorprende y dice, ¿qué será aquí? Yo tendría que ser bautizado. No le digo, que obedecer lo que dice el Señor. O sea que estaba reconociendo eso que el Señor le había dicho a Juan que hiciera. Y por eso lo digo. Preguntas. ¿Qué hermano? Yo soy malísimo para eso. ¿Y a quién me dices? Acepta. Sí. Es que hay un pasaje en Hechos, creo que es. Sí. Creo que Pedro es el que le dice a los gentiles que tienen que bautizarse en el nombre de Cristo. Hasta ahí. Y ahí se agarran ellos. Sí. Así se llaman. Ellos no reconocen a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios. Sí, y es por eso, porque hay un pasaje en la Biblia, de hecho, porque Jesús les dice, Pedro, que le preguntan y tiene que desaparecerse, ser salvo, le digo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. No dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia no dice cómo bautizaba Juan, solo dice que lo bautizaba. De hecho, esa fórmula bautismal surge por el mandamiento de Cristo, ya en Mateo 28 que leímos. Jesús es el que le dice, bautizo en el nombre del Padre, del Hijo. Juan no dice, lo bautizaba. No dice cómo lo bautizaba. No hay ningún pasaje de la Biblia que diga cómo lo bautizaba. Entonces, esa confusión salió simplemente por alguien que quería fundar una religión, ¿verdad? Que obviamente es una mala interpretación de la Biblia, porque cuando Pedro dice que se bautice en nombre de Cristo, hay que entender a quién le estaba hablando Pedro. Pedro le estaba hablando a los judíos que acaban de matar al Señor, a los judíos que no creían en Cristo. Entonces dice, ustedes lo que tienen que hacer es creer primero en Cristo. Que tienen que reconocer a Cristo y bautizarse en su nombre. Porque bautizarse en su nombre, iban a reconocer que Él era el Señor. Es Jesús que habían resucitado. Eso les dice. No que la fórmula no servía. ¿No? El mismo Cristo, el Espíritu Santo y el Padre son los mismos. Pregunta. Yo 8:2:38. Correcto. O sea, porque estaba hablando de la gente que se acaban de matar a Jesús. Pero lo que necesitaban era reconocer a Jesús. Ese Jesús que había muerto era el Señor, no era cualquier hombre, era el Señor. Bien, ¿estamos? Sí. Bien, entonces oramos, hermanos. Damos gracias al Señor porque nos trajo esta noche y vamos a dedicar nuestras ofrendas